Bueno, muy buenas, bienvenidos al canal y muy buenas tardes. Bueno, veo que tengo... no esperaba que hubiera nadie hoy detrás de... al otro lado de la pantalla, ¿no? Muchas gracias por venir y buenas tardes Betty, buenas tardes Juan. Pues saludos desde España. Me alegra también que Allende los Mares sigan este canal. Con respecto a lo que me preguntas de Red Bull, bueno, ahora iremos pormenorizadamente contestando. De momento, pues simplemente, bueno, recordaros que estéis atentos al canal de YouTube hoy. A las 7 de la tarde se colgará otro nuevo vídeo de, bueno, básicamente la última charla que hice aquí en Twitch, que no estaba colgada todavía en YouTube, y esta tarde a las 7 pues saldrá ya adelante. Y nada, vamos a comenzar con estos libres que, como todos los libres, al final siempre dejan más dudas que verdades, ¿no? O que certezas. Particularmente, bueno, Hamilton ha marcado los mejores tiempos, tanto en el primer libre como en el segundo. Eso ya se esperaba con un nuevo motor de combustión interna. Al final no ha sustituido el resto de elementos de la unidad de potencia, que era lo que se esperaba. Pero en realidad la estrategia tiene que ser distinta a la que hace, por ejemplo, a la que han hecho en Red Bull. Porque Mercedes, ellos no han presentado, o por lo menos que se sepa, no iban a presentar nuevos elementos del ERS, cosa que se ha hecho Red Bull, por ejemplo, con la mejora de ciertos aspectos, como era la batería. Y igual que Ferrari, ¿no? Entonces entiendo que Mercedes no le interesa. Le interesa más bien ahora. Lo que he dicho, le interesa más bien el hecho de ir poniendo las unidades que realmente vaya necesitando, para penalizar lo menos posible. A fin de cuentas, tú eres el líder del mundial y tú lo que no quieres es salir desde el fondo de la parrilla. O en principio, eso es lo que se pretende. Es una estrategia diferente a Red Bull. Ya veremos a ver si le funciona de aquí a final de temporada. Pero lo más interesante a nivel técnico ha sido que realmente, como se predecía, la pista tiene bastante más agarre del que tenía el año pasado. Y la verdad es que eso es algo realmente bueno. Los equipos pueden quitar un poco de ala para conseguir algo más de velocidad punta, y eso es interesante. A pesar de que Pirelli haya traído aquí sus compuestos más duros. Iba a poneros pero bueno, podemos ir viéndolo poco a poco. Tengo aquí el Twitter abierto. Creo recordar... Esta es mi cuenta de Twitter. Creo recordar que lo retuiteé. Bueno, esto quería comentároslo también luego, pero luego hablaremos de las parrillas Kiel, porque es bastante interesante también. Es un tema bastante interesante. Lo que estaba buscando era otra cosa. Aquí está. Esto era las prescripciones de Pirelli. Bueno, todo esto es un lío más morrocotudo, pero en realidad lo que tienes que observar aquí es los compuestos que trae el C1, C2, C3 y sobre todo el C2, C3, C4, que me he equivocado. Sobre todo, bueno, las presiones más altas. Y Turquía el asfalto ahora es algo más abrasivo de lo que había sido, sobre todo la temporada pasada. Ya vimos que el asfalto era como si fuera charol y los coches no conseguían agarrar. Luego encima vino la lluvia ya para terminar de arruinar todo el Gran Premio. Entonces, ya digo, gracias a la providencia o a quien sea, no hombre, es broma. El asfalto ahora ya está bastante mejor. El tratamiento que le dieron con el agua a presión ha funcionado, ha abierto los poros del asfalto y se ha obtenido más agarre. En realidad, al final, bueno, pues ya digo que el tema está en eso, en conseguir ese agarre necesario. Y entre el hecho de que se han abierto esos poros, como te acabo de decir,
para limpiar de suciedad la pista y demás, y que bueno, por primera vez hemos tenido buen tiempo. Se ha podido ver hoy también un poquito mejor las prestaciones de los coches en un circuito como el de Turquía. Un circuito que a mí me parece bastante interesante porque tiene una buena combinación de curvas medias y rápidas, con la curva 8 como estrella, pero hay también otras curvas bastante interesantes en el circuito, y una última parte muy muy lenta y bastante difícil, donde se necesita mucho agarre mecánico y donde los coches algunos sufren bastante. Así que bueno, te repito, el viernes hoy realmente ha dado poco de qué hablar, y yo lo que quería hablarte era también de otros temas, de la sanción a Hamilton concretamente, y de lo de Carlos Sainz, el motor de combustión, que es lo que ha sustituido a Hamilton, y toda la unidad de potencia que ha sustituido Sainz, lo mismo que hizo Leclerc en el pasado Gran Premio. Y esto también era de esperar. Realmente la unidad de potencia de Ferrari, todo lo que están haciendo este año y todo lo que van a hacer ahora ya en lo que queda de temporada, realmente va a ser, todo lo que queda de temporada ya va a ser probar los nuevos elementos del RS, sobre todo la batería nueva. Una batería que está hecha de celdas de iones de litio, como todas las baterías que se utilizan modernas, pero esta, a diferencia de los electrolitos que son en gel o en líquido, esta batería es de iones de litio en estado sólido, que se llama. Y la diferencia fundamental es que la batería tiene una densidad energética muy superior. En Fórmula 1 es muy difícil hablar de cifras, y sobre todo en una temporada en activo todavía. Así que realmente es muy difícil, si no estás trabajando dentro, saber realmente las cifras que puede ofrecer esa batería. Lo que sí te puedo decir es que en vehículos de calle, una batería de ion de litio, lo que viene siendo una cosa normal, una batería de gel, suele rondar los 250 vatios hora por cada kilo aproximadamente. Es por eso que las baterías de un coche eléctrico pesan tanto. Ten en cuenta que un vehículo eléctrico que quiera tener una autonomía, o certificar, mejor dicho, una autonomía de al menos 300 kilómetros o 350 kilómetros, estamos hablando de baterías de alrededor de 60 kilovatios hora, 70 kilovatios hora como poco. Y claro, si multiplicas las cifras, al final te salen en torno a los 500-600 kilos, solo exclusivamente de batería. En Fórmula 1 esto sería totalmente prohibitivo, aparte de que las baterías no tienen esa capacidad de carga, no llegan a tantos kilovatios hora. Entonces lo que ocurre aquí con las baterías de estado sólido, se está experimentando en la calle, que Toyota además ya la iba a incluir, si no me equivoco, ya dentro de muy poco en sus vehículos. Con esas baterías de estado sólido se consiguen densidades energéticas muy superiores. Te he dicho que eran 250 aproximadamente, ¿no? Porque son cifras aproximadas, 250 vatios hora por kilo de batería. Y con las de estado sólido se puede conseguir por encima de los 400 vatios hora por kilo. Entonces la densidad energética es muchísimo mayor. ¿Qué se consigue con eso? Pues bueno, como si yo tengo que introducir de nuevo una batería de los mismos 50-60 kilovatios hora de capacidad, kilovatios hora, ¿qué es lo que hago? Estoy reduciendo el peso. En torno al 35-40%. Entonces, en vez de 600 kilos, ahora lo que voy a tener pues van a ser unos 200 y pico kilos menos. Alrededor de unos 400 kilos de batería. Siguen siendo muchos, pero ya no son 600 o 500. Ya son 400, 300 y pico. Ferrari lo que ha hecho es eso. Se incluye a ver si lo digo, la batería de iones de litio en estado sólido. Otra de las ventajas que tiene una batería de iones en estado sólido. Bueno, las baterías, como expliqué en el vídeo anterior de las unidades de potencia, sufren de calentamiento y hay que refrigerarlas. En un monoplaza de Fórmula 1, mejor dicho, me voy a ir a la calle. En la calle, las velocidades que se desarrollan y las exigencias, la refrigeración
se puede llevar a cabo de una u otra manera y con bastante eficiencia, y no debería de haber grandes problemas. Sí se han visto problemas en algunos coches que han salido ardiendo en carga, con carga, y cuando la refrigeración no ha funcionado, y es por el problema que tiene la batería. Pero sí te digo que en este caso concreto no suele haber problemas. No es algo que dé un problema recurrente. En Fórmula 1 hay un problema con la refrigeración, y es que toda refrigeración genera mucha más resistencia aerodinámica. Y el Fórmula 1 lo que no se quiere es aumentar la resistencia aerodinámica por encima de un valor determinado. Los Fórmula 1 son realmente ya coches per se que tienen que atravesar, para que te hagas una idea mental, es como si tuvieran que atravesar un muro grueso de aire. El Fórmula 1 ya genera muchísima resistencia de por sí, por medio de los alerones y esas formas que tiene. Entonces, si añadimos más resistencia aerodinámica con la refrigeración, pues tenemos el doble de problemas. En Fórmula 1 la refrigeración se trata de hacer lo mínimo imprescindible, por peso y por aerodinámica, sobre todo por aerodinámica. Entonces tenemos ese problema. Las baterías de gel o de un estado líquido, que el electrolito es líquido, el problema que tienen es que con la carga y recarga se van calentando. Entonces se recomienda, en cuestión de cuando la batería está soltando carga, se recomienda no trabajar por encima de los 65 grados. Y cuando 60-65 grados Celsius. Y cuando la batería está cargando, se recomienda no trabajar por encima de los 45-50. Entonces, claro, eso es problemático en un Fórmula 1, porque realmente el Fórmula 1 está estresando muchísimo todos los componentes, y al final la propia electricidad, el propio flujo de energía es el que hace que la batería se vaya calentando y recalentando, y hay que refrigerarla. ¿Qué consigue Ferrari también con esta solución de la batería con iones de litio en estado sólido? Bueno, pues se necesita refrigeración, sí, pero son menos sensibles a esos cambios de temperatura, y por lo tanto la refrigeración ya puede ser algo menor. Así que al final, bueno, son todo ventajas, pero claro, hay que optimizarlo, el funcionamiento, y eso es lo que va a hacer Ferrari de aquí a final de temporada. Así que no esperéis que Ferrari piense que está luchando directamente con McLaren. Bueno, está luchando directamente con McLaren, pero para Ferrari eso no es un objetivo principal. El objetivo principal es conseguir que esa unidad de potencia funcione bien para en 2022 tener todas las piezas encajadas y poder atacar el Mundial. Voy a leer los comentarios que estabais. Muy bien, Juan, pues encantado de tener también ingenieros aquí en el chat. Yo, en cuanto a electrónica y a computación, me considero, como se suele decir, nivel aficionado. Así que, la programación que di cuando estudié la carrera de ingeniería mecánica y poco más realmente, de computación y de telemática poco, pero me alegra me alegra ver también que hay ingenieros por aquí por el canal. Bueno, hemos hablado de Ferrari. También te puedo comentar respecto a lo del motor de Hamilton. Repito que era de esperar. En las últimas carreras, de hecho, el rendimiento del vehículo había bajado. Pensándolo bien, en la última carrera en Rusia ya se vieron detalles, empezando porque no consiguió la pole con esa suficiencia con la que él consigue normalmente en la Q3 las cosas, y ya no solo con la suficiencia o no suficiencia, sino que es que salía cuarto en parrilla. La salida, bueno, que fuera más o menos conservadora es normal, porque además Verstappen salía último, por lo tanto realmente Hamilton ahí no era el que no debía de arriesgar. Pero luego durante la carrera también hubo detalles y momentos en los que también demostraba que esa unidad de potencia por H, por B, por J no la estaban exprimiendo todo lo que ellos hubieran querido. Hubo un momento en carrera que sí, que efectivamente se puso a hacer vueltas rápidas una tras otra, pero luego una vez que llegó a Norris tampoco es verdad que no le interesaba, pero tampoco creo que tuviera ese diferencial como para haberlo superado, si no en 2 vueltas, en 3 o en 4. A mi modo de ver es
era significativo, y ya llevaba, y la carrera de Monza igual, era muy significativa, sobre todo Monza, que es un circuito que se necesita mucha potencia y del motor de combustión. Así que creo que Mercedes, bueno, se ha visto obligada a tener que hacerlo y a tener que penalizar aquí antes que romper. Y ya digo, de aquí a final de año no esperes que Mercedes cambie muchos más elementos. Si acaso sí, bueno, puede cambiar el turbocompresor o alguna MGUH o MGUK, pudiera ser, pero me extrañaría bastante. Pero sí, pudiera ser que cambiara algo, y las baterías es posible que también vayan a cambiarla, pero no lo van a hacer todo de golpe, lo van a hacer poco a poco, eso seguro. Otro tema también interesante es que el equipo Alpine, los escapes, que sabéis que el equipo Alpine iba ya muy justo de escapes, vamos, básicamente no podía cambiar ya más sin penalizar, lleva los 8 escapes permitidos durante la temporada, pues va a reutilizar los escapes que ya tenía anteriores. Si acaso los que le dieron problemas, pues han podido reparar seguramente algunas unidades, y Alpine va a rescatar esas unidades pues para intentar terminar la temporada de la mejor manera posible. Otro equipo que también está muy enfocado ya en 2022 y que realmente, bueno, además ellos no lo ocultan, ya desde antes del verano empezaron a decirlo, que ellos prácticamente estaban enfocados ya en 2022 y que 2021 iban a ser muy pequeñas cositas y probaturas. Así que en realidad en ese sentido era de esperar que Alpine pues no trate de no penalizar. Y bueno, si al final terminaran el año sin tener que penalizar y sin sustituir un motor de combustión y sin sustituir una serie de elementos, habría que empezar a pensar también que no va a ser que el motor Renault está empezando a encontrar esa fiabilidad que no había encontrado en años anteriores. No lo sé, ya veremos a ver cómo avanza la cosa. A ver qué me preguntáis por aquí. Justo iba a preguntar por la ingeniería que estudiaste. Sí, lo que pasa que en la carrera teníamos asignaturas optativas. Bueno, en la carrera además una de las asignaturas troncales es ingeniería fluidomecánica y también mecánica de fluido avanzada. Entonces algo de aerodinámica vemos, no a nivel de un aerodinamicista, pero sí vemos algo de aerodinámica, vemos funcionamiento con CFD, túnel del viento. Entonces eso lo conozco, y luego por afición a la Fórmula 1 pues también me interesé por el tema. Tengo libros y demás que he ido leyendo y estudiando, y luego conozco a algún aerodinamicista que otro que también me pone, digamos, me aclara ciertas dudas que a mí me puedan surgir. Así que en ese sentido pues ya digo que en la carrera vimos algunas cosas de fluidos y luego por optativas también, así que no es un mundo que me pille desconocido, como podría ser por ejemplo la informática avanzada. Ahí sí me puedo perder. Programación ya a nivel de la Fórmula 1, por ejemplo, los programas que hay que hacer, o a nivel, ¿qué digo yo?, a niveles técnicos tipo fabricantes de aviones, incluso los mismos vehículos actuales con los sistemas ADAS que tienen para ayudar al conductor. Todo ese tipo de sistemas que leen la carretera, que guían el volante, son capaces de acelerar y frenar solo, etcétera. Todo eso necesita unas líneas de programación que los ingenieros de computación lo sabéis mejor que yo, eso seguro. Así que en ese aspecto a mí eso sí me pilla un poquillo más lejos. Pero lo que es la fluidomecánica y aerodinámica son temas que sí conozco un poquito mejor. Voy a seguir leyendo. Hola, Jero. Sí, bueno, espero haberte contestado con lo anterior, correcto. Pues muchas gracias también, Miaso, por los piropos. Y nada, y bueno, el Twitch concretamente este directo, más que hablar de los libres y eso, quería hablar un poco de técnica porque han dado un poco de que hablar. Y también quería, pues, si teníais alguna duda, pues ir resolviéndola. Veo que ya he resuelto la duda de lo del motor de combustión de Hamilton. Repito, y
por si, vamos, para que quede claro, el cambio de motor son las 10 posiciones que ha perdido, pero realmente es posible que Mercedes trate de perder las mínimas posiciones posibles de aquí al final del campeonato en este sentido. Así que estirarán seguramente la vida útil de ciertos componentes de las unidades de potencia. Al final de... Sí, puede ser. Ahora mismo no recuerdo bien, pero sí recuerdo que hubo penalizaciones también al final, como siempre. Veremos a ver, ya digo, con respecto a lo de Mercedes, está clara que la estrategia es intentar penalizar lo menos posible. Ellos confían muy mucho en su sistema de recuperación de energía, en el RS, y Red Bull y Ferrari lo que han hecho ha sido cambiarlo todo, porque ellos sí han presentado cosas nuevas. Bueno, Ferrari por lo de la batería que te acabo de explicar, y Red Bull también porque ha cambiado ciertas cosas en el RS Honda que realmente necesitaba, y todo esto sirve de banco de pruebas, al igual que otros equipos. En el caso de Mercedes, pues están muy seguros de lo que tienen, siguen siendo la mejor unidad de potencia de la Fórmula 1, y cuando digo la mejor no me refiero a la más potente, me refiero en todo el conjunto, siguen siendo la mejor unidad de potencia. Como expliqué en el vídeo anterior, una unidad de potencia son varios elementos que tienen que trabajar en conjunto. El motor de combustión interna da más de 800 caballos en condiciones ideales, pero tiene que trabajar en consonancia con los turbocompresores y con el turbocompresor y con los motores eléctricos. Si esos motores eléctricos no trabajan como deben, ya la unidad de potencia no puede dar más de 800 caballos, ya no puede... el motor de combustión interna ya no puede dar más de 800 caballos, y claro, todo eso yo entiendo que es un poco lioso de comprender, pero realmente no son elementos que trabajan cada uno por separado, sino que trabajan al unísono, y si uno de ellos no funciona correctamente, el resto no puede funcionar correctamente. Y por eso insisto en que si solo han cambiado el motor de combustión del coche de Hamilton, es porque ellos confían en que el resto de elementos van a dar la cara. Si no, no lo hacen, eso está clarísimo. Voy a enseñaros también un poquito más de lo que quería enseñaros de las parrillas Kiel, que es como se llama realmente. Vamos a ver si las encuentro. No, creo que me he ido ya más para abajo, porque como retuiteé un montón de cosas, al final pues siempre me pasa igual. Bueno, esto era un tuit de Albert Fábrega que puso esta mañana, y que, como ves, tiene esa foto de ahí, que era la que yo quería que vierais. No es tan habitual verlas colocadas en el alerón delantero, eso es cierto, y yo sé que a mucha gente esto le ha pillado un poquito de sorpresa, pero realmente también una parrilla Kiel es una parrilla formada por una estructura de aluminio, de tubo más fino que se tenga. Normalmente suelen ser tubos de aluminio en estructura articulada, porque le da bastante más rigidez a la propia estructura. Va a estar a merced del viento, pero claro, eso tiene unos inconvenientes. El instalar una parrilla Kiel es solo y exclusivamente porque quieres medir un área concreta del flujo aerodinámico, quieres medir las velocidades de ese área concreta y quieres hacer un mapa, pues, como puede ser un mapa de calor, o seguramente habrás visto mapas de calor térmico, o habrás visto mapas de presiones. Bueno, pues en este caso lo que queremos es conseguir un mapa de velocidades de fluido. Con ese mapa de velocidades de fluido en ese área concreta, pues una vez que ya tenemos esos datos, podemos calcular la presión que hay en ese área, porque normalmente una parrilla Kiel, un tubo de pitot o una sonda de pitot, que tampoco son simples, suelen ser sondas complejas, porque el tubo de pitot simple no da todos los datos que te gustaría, y además puede tender a no dar el dato correctamente. Te mide la velocidad en un punto concreto, a una altura concreta del monoplaza o en una posición concreta. Una parrilla Kiel lo que mide es el área que ocupan todos esos tubitos que estás viendo, todos estos tubitos de aquí y todos estos tubitos de aquí. Pues esto es un área. Bueno, pues ese área se mide, y se miden las velocidades mediante estos tubitos de pitot. Todos estos son tubitos de pitot que se colocan en la parrilla.
Y todo esto, pues bueno, todos esos datos se van recolectando y se hace ese mapa o ese área de velocidades. Aquí lo ves colocado en el ala también, en la parte delantera. ¿Y para qué se hace? Bueno, pues para luego poder comparar con los datos que tienes de dinámica de fluido computacional, de CFD, y los datos de túnel de viento que te había dado el monoplaza. Porque ocurre una cosa sobre todo con los CFD y con el túnel de viento también. Todas las pruebas son con unas condiciones de contorno que tiene que introducir el proyectista, y además también el proyectista tiene que introducir los datos iniciales del problema, los valores iniciales. Si esos valores iniciales no fueran correctos, los resultados del CFD y los resultados del túnel de viento pueden ser muy buenos o muy malos en cifras absolutas, pero en cifras relativas, pero en realidad en las cifras absolutas van a ser un desastre, porque como no van a coincidir con lo que luego la realidad del monoplaza en la prueba, en la pista, te va a dar, pues para eso sirven las parrillas Kiel, para comprobar realmente que los datos que se han introducido en el CFD y los resultados que me ha dado son luego los que yo realmente quiero obtener. Entonces estas parrillas se colocan en el monoplaza en la zona concreta en la que tú quieras medir ese campo de velocidad. Con las velocidades relativas que obtienes se puede obtener la presión, y una vez que ya tienes la presión, entonces ya comparas con lo que has obtenido en túnel de viento y con lo que has obtenido en CFD. Tanto los datos de CFD como de túnel de viento también se suelen cotejar y comparar. Y en realidad así es como trabajan todos los equipos. ¿Las parrillas Kiel se colocan siempre delante de los elementos aerodinámicos? No. Las parrillas Kiel también pueden ir detrás. De hecho, la mayoría de las veces las verán más bien detrás de los elementos aerodinámicos en vez de delante. Y de hecho esta no suele ser una posición habitual. No digo que no sea útil la posición en la que lo ha colocado Aston Martin. Ellos quieren obtener los datos que necesitan y tienen que obtenerlos en ese área, entonces lo han colocado ahí delante. Pero normalmente se suelen ver en la parte trasera. No he visto, bueno, no sé si tenía el propio Albert Fábrega, no sé si tendrá las parrillas de Ferrari que habéis visto esta mañana. Bueno, aquí están las alas diferentes. Ya esto hablamos de lo de siempre. La forma recta o la forma de cuchara sí tiene que ver un poco en la carga aerodinámica que generan, pero no es determinante, digamos, no es el factor principal. El factor principal de la carga aerodinámica que genera una ala trasera es la incidencia tanto de su plano principal como de su flap superior. Y luego hay factores secundarios que pueden modificar un poco la carga que se genera, pero en realidad aquí el utilizar un plano principal con forma de cuchara o un plano principal algo más recto es porque te interesa más ser más eficiente aerodinámicamente en el caso del plano principal con forma de cuchara, o no te importa tanto perder un poco de eficiencia pero sí ganar en una carga mucho más estable, digamos. Las diferencias suelen ser sutiles y cada equipo utiliza lo que a ellos les conviene. Realmente no. Si veis, por ejemplo, Mercedes, prácticamente su plano principal suele ser recto en casi todos los circuitos, con un poco de inclinaciones siempre, ya sabéis, pero Mercedes no necesita este tipo de artilugios como si utiliza Red Bull por sus configuraciones aerodinámicas. Lo que estaba buscando, esto era lo que yo buscaba. Vale, estos son parrillas Kiel que se utilizan normalmente en la parte trasera y es para medir un campo de velocidades del aire sucio que genera la rueda trasera y del difusor y del trabajo, todo eso. Ferrari quiere tener en este caso muy claro cuáles son las velocidades del flujo de aire que sale de la parte trasera de las ruedas traseras, valga la redundancia, y de la salida del difusor, porque en uno de los planos de la tele recuerdo haber visto que estaba a todo lo largo del difusor. Entonces en ese sentido pues abarcaba todo ese área, y ahí realmente lo que quieres medir es
el campo de velocidades, ese área de velocidades que te he dicho al principio, pero lo quieres medir en la parte trasera para cotejarlo luego de nuevo, como siempre, con los datos que tú tienes de túnel de viento y de CFD. Para cotejar y para comprobar que efectivamente lo que tú habías experimentado está ocurriendo en la pista. Nunca va a ser exacto, nunca vas a ajustar esa cifra exacta, pero sí tienes un margen de error que es permisible, y con ese margen de error es con el que juegas. Normalmente suele ser estrechito, pero juegas con ese margen de error. Voy a ver otra vez en los comentarios. Mejora de ¿cuándo cambió la regla? Como lo de los tokens no quedó tampoco muy claro, y ahí sí es verdad que no me leí bien el tema. Sí sé que algunos equipos al final, algunos de los tokens han terminado de gastarlo con ciertos elementos de la unidad de potencia. Y como luego también tienes el hecho de que te dicen que por razones de seguridad, por razones de fiabilidad, no sé qué, puedes alegar, con los técnicos de la FIA puedes trabajar, etcétera, pues al final hay equipos que encuentran ese resquicio por el que mejorar un poquito algo de su unidad. La congelación al 100% nunca ocurre. Al final siempre hay algún subterfugio por el que los equipos se encuentran para poder mejorar eso. Eso para pillar la TDT, sí, para que no se les pierda. Sí, también se pueden medir caudales. De hecho, por eso he dicho que las ondas Pitot, las que se utilizan en los arrays de las parrillas Kiel, suelen ser ondas Pitot más sencillas, pero las que se utilizan en las superficies de los coches, esa famosa sonda Pitot que se ve así en forma de L invertida encima del morro, y algunas veces también en otras zonas del monoplaza, son sondas más complejas que miden caudal másico y velocidades relativas. Y insisto en lo de las velocidades relativas porque la velocidad del aire, como habéis visto en la retransmisión, a veces son 4 km por hora, otras veces son 10. La dirección del aire suele ser más o menos fija y se mide con los anemómetros que hay en el circuito. La velocidad del vehículo tiene su dirección y su magnitud. Entonces, cuando el aire se encuentra con el vehículo, y esto se hace vectorialmente, habría que hacer una suma vectorial de la velocidad que lleva el viento en ese momento y la velocidad del vehículo. Es decir, si mi vehículo va así, pero el viento va hacia la cámara, la velocidad relativa del aire con el coche no puede ser nunca, si imaginamos un ejemplo muy burdo, pero 10 km por hora hacia la cámara. Nunca la velocidad relativa que va a medir mi sonda Pitot no va a ser 10 km por hora. El vehículo se mueve imaginemos a 200 km por hora, pues la velocidad relativa que va a medir va a ser la conjunción de esa suma vectorial, que es la velocidad aparente, que se llama. Y la velocidad real luego es otra también. Y como el aire, al ser un fluido, tener que atravesar una superficie aerodinámica, el aire, ese atravesar la superficie aerodinámica le afecta a su velocidad y a su dirección. Así que a su magnitud y a su dirección. Así que en ese sentido, para eso sirven las ondas de Pitot y para eso sirven los arrays en este caso. Otro tema también que no he comentado, las parrillas Kiel obligan a, como hay que cotejar luego con datos que tú tienes de cálculo, obligan a tener que decirle al piloto que mantenga una velocidad constante en los puntos donde el ingeniero quiere obtener los datos, porque los datos son más interesantes en ciertos puntos del circuito que en otros. Así que lo que se hace es que al piloto se le dice en las rectas, por ejemplo, que no supere los 250 km por hora o los 260 km por hora. Se le suele decir esta cifra porque los túneles de viento trabajan con esa velocidad, alrededor de 250 km por hora. Así que normalmente al piloto se le pide que no supere esa velocidad. Y por otro lado, en las curvas se suelen utilizar velocidades de entre 150 km por hora y 180 km por hora. A veces en curvas rápidas, pues el piloto que lleva los arrays de las parrillas Kiel parece que va parado con respecto a otros que pueden pasar por al lado. Pero en realidad, ya digo, van a esa velocidad en torno a los 150, 170, 180 km por hora.
Y todo eso lo llevan en el volante, en el display, una programación que se hace especial precisamente para eso y para que el piloto sepa en todo momento y tenga un objetivo de velocidad, tenga un aviso en el volante con un delta de velocidad que es el que debe de mantener. Si no recuerdo mal, ha habido algunas retransmisiones en las que el piloto ha tenido que pedir perdón al ingeniero porque no había mantenido la velocidad constante. Y es un trabajo bastante tedioso. A los pilotos normalmente no les suele hacer mucha gracia porque el piloto no saca conclusiones de ningún tipo. El ingeniero sí, el ingeniero saca muchísimos datos en ese momento. Y bueno, de lo que se ha visto hoy, lo más interesante era sobre todo la kiel que ha colocado en el Aston Martin, en el ala delantera. Y digo que es lo más interesante porque normalmente en alas delanteras se coloca en la parte inferior, por detrás de los flaps del ala. Voy a buscar una imagen que sea característica. Vamos, ahora os la pongo. Vamos a buscar. Por cierto, si no lo seguís, os voy a recomendar una cuenta con unas fotos impresionantes de Fórmula 1. Os la pongo ahora mismo. Ahí está. Esta cuenta de Twitter es Xavier Gasquet. Xavi Gasquet. Es maravillosa. Las fotos que tiene son maravillosas y comparte con los usuarios de Twitter, aunque no estén, pueden ser fotos de hace un par de años, de hace un año, de hace 3, pero muy chulas. Es un tipo además genial. Así que os recomiendo seguirle. Ahora que estáis viendo aquí lo veis aquí, @XaviGazquez. Y bueno, quería enseñarte esta foto impresionante de de esta cascada de flaps, que es como se llama esto. El plano principal, que está aquí abajo situado. Bueno, pues lo que te estaba diciendo era las parrillas Kiel pequeñitas se suelen colocar aquí en la parte trasera para medir la influencia de esta cascada de flap en el flujo de aire, ¿no? Para medir la velocidad del campo de velocidades, como te he dicho al principio. Lo extraño es la posición. Bueno, no es extraño, quiero decir, es menos común verlo en Fórmula 1, colocar una parrilla en la parte delantera del ala, pero también es útil para los ingenieros saber cómo. Porque de hecho el flujo de aire se ve afectado cuando el ala delantera viene, cuando una superficie aerodinámica, la que sea, está llegando a una masa de aire. La afectación empieza antes de que esa superficie aerodinámica toque a esa masa de aire. ¿Por qué? Bueno, pues porque se produce un efecto inercial en el aire que está apartando esta superficie aerodinámica que tenéis aquí. Todo este aire que va apartando, se produce un efecto, ya digo, de succión y efectos inerciales que hacen que el aire que todavía no ha tocado la superficie o que todavía no ha llegado a la superficie ya se ve afectado y ya empiece a moverse en otra dirección y con otra velocidad. Así que por eso es interesante también colocar una parrilla en la parte delantera de un ala de Fórmula 1. Y ya digo, el amigo Xavi tiene imágenes muy muy buenas de Fórmula 1 que las comparte en la red, las que pone en su cuenta de Twitter. Bastante interesante. Voy a seguir leyéndoos. Esa información. Tomo nota para los test 2022. Tenía previsto también lo que pasa que vamos a ver si cuadramos con Charlie Barazal hacer unos directos en Twitch. Seguramente van a tener que ser varios. Hablando de las reglas de 2022, de los coches de 2022, porque hombre, esto sí os lo puedo enseñar. Un segundillo a ver si lo encuentro, que tengo que tener la imagen por aquí. Esto ¿lo tendré o no lo tendré? Yo creo que sí, que lo tenía. Vamos a ver. Lo que pasa es que, claro, esto no me lo había preparado, pero bueno. No, este no era.
Bueno, esto es una de las cosas que tenía preparadas, pero no era esto lo que os quería enseñar. Lo que vamos a ver si lo encuentro. Claro, lo que pasa es que a ver dónde lo tengo. Eso también es otro de los misterios de la vida. Tengo tantas cosas por aquí en el ordenador que al final tengo 200.000 cosas y no encuentro absolutamente nada. Pero bueno, podemos buscar una imagen en Google de todas maneras, y que eso sí lo podemos hacer. Vamos a ver, en Google Imágenes, que termino antes. Dale ahí. Porque este fue el monoplaza que presentaron, que por cierto ya... Vamos a ver si... No quiero abrir la página. ¿Esto cómo era para verlo? Bueno, se puede abrir la imagen en una pestaña nueva. La imagen esta que estás viendo del monoplaza que presentó la Fórmula 1 en Silverstone, realmente de lo que estás viendo aquí son el boceto básico, y en realidad los cambios van a ser sustanciales con respecto a lo que los equipos presenten. Pero sí, para que te hagas una idea de que el cambio va a ser bastante interesante. Una cosa es el ala trasera, que me la han preguntado mucha gente. Sí va a llevar DRS en principio. La Fórmula 1 confía en que estos coches generen bastante menos aire sucio, pero en realidad los datos que se manejan no son todavía concluyentes, así que se va a seguir usando el DRS. Ojalá y se pudiera prescindir de este elemento en algún que otro gran premio, pero me temo que va a seguir con nosotros bastante tiempo. Uno de los problemas que tienen estos coches es el tamaño también. Ahora van a limitar la batalla del vehículo, pero hay otras cosas que no se están limitando, así que luego con Charlie ya entraremos en pormenores de todo esto, pero en principio ya digo que el coche de 2022 va a significar un cambio bastante radical, y que vamos a ver, yo tengo esperanza en que se consiga un coche que tenga más que se dé más oportunidades de adelantamiento. Adelantar siempre ha sido muy difícil en Fórmula 1 y seguirá siendo difícil, pero por lo menos que haya una oportunidad, que se vea, ¿no? Que un coche se pueda pegar al de delante a la salida de una curva y pueda intentar ponerse en paralelo, y que a los dos pilotos ya, pues el que frene más tarde o el que consiga mejor agarre en la curva siguiente y tal, pues que se lleve el gato al agua, pero por lo menos que haya pelea, que es lo que pedimos. Voy a leer otra vez a Miasu. Tengo muchas ganas de ver cómo se comportan en pista y de que haya más igualdad. Lo de la igualdad, eso siempre pasa lo mismo. Al final, un nuevo reglamento da oportunidad a que haya un equipo concreto que encuentre algo que a los demás no han encontrado, y que los demás luego tengan que ir a remolque. Así que en ese sentido veremos a ver. Ojalá. Yo también soy de los que piden que, por ejemplo, nos encontráramos con una temporada como la de 2012, las primeras 7-8 carreras, en las que hubo, si no recuerdo mal, 7 carreras y 7 ganadores distintos. Pues algo de eso sería maravilloso, sinceramente. Así que en ese sentido hay esperanza. Los coches van a generar mucha menos resistencia aerodinámica. La FIA ya ha acotado un poquito lo que es la resistencia que generan, y si los coches generan menos resistencia aerodinámica, también van a perder carga aerodinámica. El uso del efecto suelo va a hacer que ahora, como los alerones tienen que trabajar de otra manera, los alerones ahora van a generar bastante menos carga. Cuando digo bastante no me refiero a que pierdan un 50%, pero va a ser una pérdida significativa. Van a compensarlo con el efecto suelo, pero realmente el efecto suelo no les va a dar tampoco todo lo que a ellos les gustaría. Así que los coches de este año, lo he dicho ya más de una vez y más de dos, están en cifras brutas de alrededor de 3.200, 3.300 kilos de fuerza generada contra el suelo, o hacia el suelo, mejor dicho. Los coches del año que viene no van a llegar a esas cifras, se van a quedar por debajo. ¿Cuánto? Eso no se sabe, eso se sabrá luego ya realmente cuando empiecen las pruebas reales. Pero en principio va a ser complicado que los coches puedan igualar estas cifras de ahora.
De hecho, estos coches de 2021, bueno, desde que el reglamento cambió en 2017 hasta ahora, hasta 2020. En 2020 fueron posiblemente los coches que más carga aerodinámica hayan generado nunca en Fórmula 1. Y este año se había perdido un poquito con el famoso recorte del fondo plano impuesto por la FIA y una serie de modificaciones del difusor y demás, pero realmente los coches yo creo que han encontrado otra vez el agarre aerodinámico que les faltaba a base de modificaciones y tal. El año que viene ya no va a ser tan fácil y claro, la filosofía cambia muchísimo, va a haber unos cambios realmente brutales y eso se va a notar seguro. Además de que el peso del monoplaza aumenta, eso también va a perjudicar el agarre mecánico. Pero bueno, bienvenido sea si al final se consigue esa igualdad y esa oportunidad de adelantamiento, que es lo que se está pidiendo desde hace bastantes años. Voy a leer otra vez. Bueno, el efecto suelo como tal se va a usar, pero claro, ya no se van a usar aquellas famosas faldillas que se usaban en los años a finales de los 70 y principios de los 80. Aquí lo que se van a usar es una especie de pletinas laterales y verticales que van a hacer ese sellado. Todo esto está mucho mejor estudiado que en aquella época porque se conoce muchísimo mejor. Así que es muy difícil que se pierda esa generación, ¿no?, de carga por parte del efecto suelo. Lo que sí ocurrirá, repito, es que el ala trasera y el ala delantera, con el diseño que van a tener, van a generar menos carga, eso está claro. Y realmente el año que viene va a ser un reto para los aerodinamicistas por dos motivos. El primero, porque hay que optimizar el efecto suelo, porque el efecto suelo no es fácil de optimizar. Y segundo, hay que digamos, recuperar un poco de la carga que se va a perder bastante. Así que va a ser un reto muy bonito y interesante. Y estoy seguro de que os van a sorprender. Después de ver el coche que ha presentado la FIA, os van a sorprender algunos diseños de algunos fabricantes, porque realmente van a ser interesantes. Y por lo demás, pues bueno, creo, no recuerdo ahora los resultados de Libres 1 y Libres 2, pero los vamos a buscar ahora mismo porque ya digo que los resultados es lo que menos me preocupa. En realidad estamos hablando de unos libres que en realidad la gente se oculta mucho en libres, sobre todo McLaren, que ya lo ha demostrado por ejemplo, aquí tenemos la segunda sesión, ¿no? Sí. Lewis Hamilton, Charles Leclerc. Bueno, hoy ha tenido muy buen rendimiento el monegasco. La verdad es que se nota la unidad fresca, eso se les nota bastante. Pero por ejemplo estamos viendo a Max Verstappen y a Sergio Pérez en la segunda sesión, sobre todo, bastante lejos. Y por ejemplo los Alpine, que siempre están bastante arriba en los viernes, tendrán que ir luego un poco hacia abajo. Y McLaren, que sabéis que siempre se esconden un poquito, seguramente Dani Ricciardo tenga que subir. Así que estos son los resultados, sí, estos son cómo han quedado al final, pero yo te recomendaría que si puedes veas todos los libres, la retransmisión de los libres, para comprender un poquito mejor qué es lo que ha pasado. Y para ver que los datos de los tiempos, velocidades punta, etcétera, son interesantes en Libre 1 y Libre 2 a nivel de ingeniería, pero a nivel aficionado poco o nada tiene que ver con lo que luego se vea mañana. Los Libres 3 sí son bastante más significativos, aunque no son las mismas condiciones en las que se hace luego la clasificación, pero sí son más significativos a la hora de evaluar la velocidad de un monoplaza. Pero los Libres 2 y los Libres 1 realmente las tandas largas, si las estudias un poco quizá, pero ya digo, poco, realmente no vamos a estar. Así que bueno, bueno, ya hasta aquí más o menos lo que yo quería comentaros. Y si tenéis alguna duda o algo que queráis preguntar de técnica de Fórmula 1, pues aquí me tenéis ahora mismo. Podemos seguir hablando
tengo todavía tiempo, porque luego me tengo que marchar, así que por eso he tenido que hacer este directo a las 6:30, porque sabía que me iba a alargar un poquito y al final tengo que hacer luego otras cosas y necesito marcharme. Voy a leer otra vez. Me preocupa la sensación de que últimamente Mercedes... sí y no. Yo la diferencia que veo es que entonces es verdad que, bueno, y sobre todo 2019, que fue cuando Ferrari presentó el pepino de motor, que luego después las trampas, que no sabemos qué trampa era, que no sé qué, que no sé cuánto, en fin, que no sé, a mí la sensación que me dio ya en pretemporada es que Mercedes este año no era tan superior como lo había sido otros años, y que Red Bull se había acercado bastante. Yo no digo que Red Bull esté ahora mismo por delante de Mercedes, eso sería una temeridad, pero sí digo que Red Bull está en posición de plantarle cara a Mercedes. Otra cosa es que Mercedes tengan todavía algún as en la manga y que lo saquen en el último momento, pero no sé, los veo bastante ajustados, así que no lo sé. Interesante, porque además Histo Racing además va a sumar kilos la nueva rueda al peso del monoplaza, y eso suele ser malo en competición siempre. Y en este caso son masas no suspendidas. Las masas no suspendidas son todas aquellas que no están suspendidas por la suspensión del vehículo. No lo sé, la inercia nunca es buena, y cuando se aumenta en una rueda pues ya se sabe, al aumentar el diámetro de la llanta a 18, realmente eso va a afectar a esa inercia. Pero repito que no quiero adelantar mucho este tipo de cosas, porque como las voy a comentar luego con Charlie, si no, luego Charlie va a escuchar este directo y va a decir, el mamón este ya está adelantando cosas, así que mejor lo dejamos ahí. La pretemporada con eso enganchado, sí, la verdad es que hubo un momento ahí hilarante, y es verdad que Mercedes estaban perdidos en ese momento, no digo perdidos, pero sí les pilló un poco a contrapié. Yo creo que ellos en realidad les pasó algo parecido a lo que le pasó a Ferrari en el año 2003, si no recuerdo mal, sí, en 2003, que tuvieron que sacar el Ferrari, el F2003 Gianni Agnelli, lo tuvieron que sacar antes de lo previsto, porque pretendían con el de 2002 y las modificaciones para el reglamento seguir, y vieron que no, que ese coche no daba ya tanta competitividad. Y yo creo que Mercedes le pilló un poquito contrapié la nueva normativa. Vamos a ver, Josin, en relación a los monoplazas del próximo año, ¿crees que Red Bull tendrá ventaja teniendo en cuenta que Newey podría...? Sí, vamos a ver, Newey es Newey. Newey siempre encuentra algún resquicio, pero es que el año que viene la normativa va a ser la más restrictiva de toda la historia de la Fórmula 1. Eso también lo explicaré luego con Charlie, pero para así hacer un resumen rápido, se han determinado, nunca en un reglamento de Fórmula 1 se habían determinado tamaños, posiciones, etcétera, de diferentes áreas del vehículo, pero de tantas áreas del vehículo. Hasta ahora había bastante más libertad a la hora de dibujar un monoplaza. Es verdad que poco a poco se ha ido restringiendo todo eso en los últimos años, pero es que el año que viene va a ser increíble la cantidad de restricciones que se van a poner al diseño del monoplaza. Así que creo que el año que viene Newey lo va a tener más complicado que incluso este. Que se preguntaba de las parrillas y los sensores en este momento. Pues muchísimas gracias, muchas gracias, Juan. Muchas gracias por vosotros compartirme con gente que creáis que le puede interesar el tema. Que yo, cuantos más seamos, más disfruto de estas transmisiones. Yo, todo lo que sea hablar de técnica, que en GPcast y en Bandera Azul y en otros podcasts en los que he participado está un poquito más limitado por temas de tiempo, pero claro, aquí como es mi canal,
Esto es un poco como el gato es mío, ¿no? Y punto suspensivo. Pues aquí, eso me pasa un poco también cuando participo en otros podcasts. Bueno, pues tengo que hacer muy resumido e ir muy rápido. Y aquí, bueno, pues me puedo explayar un poquito más y contar un poco más lo que sé. Sí, bueno, por caja, sí, entendamos por caja, Miaso, los volúmenes de control, ¿no? Realmente son volúmenes, diferentes volúmenes del monoplaza y diferentes áreas. Las que, por ejemplo, un sidepod, lo que nosotros llamamos pontón. Bueno, pues en el reglamento hasta ahora decía lo del radio de 75, la regla del 75% y eso. Bueno, pues ahora no va a ser solo la regla del 75%, ahora es que también te van a limitar en la parte superior del sidepod el 75% del radio, luego después aquí en esta zona de abajo donde hace la garganta, pues todo eso va a ser un área que te va a decir tiene que ocupar mínimo tantos milímetros por tantos milímetros, máximo tantos milímetros por tantos milímetros. Antes a lo mejor solo te ponían un mínimo, ahora te van a poner un mínimo y un máximo. La tapa motor, lo mismo. Antes solo te ponían un mínimo y una posición concreta por encima del eje longitudinal del vehículo, del eje de referencia que ellos llaman, o plano de referencia, mejor dicho. En este caso, la tapa motor, pues te van a decir de nuevo lo mismo. Es un mínimo y un máximo, y no te pases de ese máximo ni de ese mínimo. Antes, en muchas zonas de la norma solo exigían unos mínimos de posición y unos mínimos de... Ahora no, ahora mínimo y máximo. Entonces, claro, todo eso restringe mucho la imaginación del ingeniero. De hecho, si dejaran a los ingenieros diseñar como ellos realmente quieren, esto serían naves espaciales. Y los pilotos necesitarían trajes de gravedad como los que utilizan los pilotos de combate. Seguro, vamos, segurísimo. Bueno, si tenéis alguna duda más, algo que queráis comentar también que a mí se me haya pasado de los libres de hoy, en definitiva, bueno, no sé si habéis visto en la curva 8, porque también me lo han preguntado por canales privados, se veía salir, porque me han dicho, es que tocaban mucho los monoplazas en la curva 8 en el fondo, salía mucho polvo y digo, sí, es la plancha inferior que llevan todos los monoplazas, que es obligatoria su uso por parte de la FIA para controlar el desgaste del suelo y para controlar que los monoplazas no están habitualmente por debajo de los 50 milímetros que exige la FIA. La altura mínima del monoplaza que exige la FIA, esos 50 milímetros de altura libre al suelo, 5 centímetros, se miden en estático, nunca en dinámico. Y me refiero con estático a que se mide con el coche en reposo, con todos los fluidos, con todo lo que necesita para funcionar, y entonces se mide esa altura. La altura tiene que ser esos 50 milímetros. Cuando el coche sufre en pista por la carga aerodinámica, aunque tienen el tercer amortiguador, el elemento famoso, el tercer muelle, que el heave spring, que se llama en inglés, que lo que hace es mantener o tratar de mantener la altura del coche lo más estable posible, el coche se ve empujado. Como os he dicho antes, son más de 3.000 kilos de fuerza bruta. Entonces, en casos como en el circuito de Hungría, ¿no? o donde se utiliza mucha carga, entonces el coche baja y ya no son 50 milímetros, ya son menos. Por eso se ven las chispas que de las placas de titanio que llevan en la parte inferior, que son unas planchas obligatorias también por parte de la FIA. Y por eso se veía todo ese polvo que salía, que era precisamente de la plancha inferior. El desgaste de la plancha inferior, si no recuerdo mal, también eran 5 milímetros, si no recuerdo mal, 5 o 7, no recuerdo bien ahora. Y la FIA lo mide después de todas las sesiones. Libre 1, mido la plancha. Libre 2, mido la plancha. Libre 3, mido la plancha. Clasificación, mido. Y carrera también se mide. Así que me pareció interesante también porque, claro, se veía el polvo salir de muchos monoplazas por la parte trasera, porque el difusor, ese es su trabajo, precisamente, provocar succión en la parte delantera del fondo plano, y por eso se veía salir todo ese polvo del desgaste de la plancha. Así que, bueno, pues ya no creo que me quede mucho más por comentar. Si vosotros tenéis alguna otra pregunta, todavía estáis a tiempo. Me queda ya alrededor de unos 5 minutos o menos para marcharme, así que si queréis preguntar alguna otra cosa y si no, bueno, pues vamos terminando
Vamos a ver. Bueno, Juan, que ya... Yo alcancé a leer muy poco sobre el actor que de 2014... La trompa, sí. ¿Por qué tenían que estar así de...? Bueno, eso lo decide la FIA. De hecho fue un problema con precisamente los morros de los monoplazas de 2014 fueron un problema para algunos, sobre todo un quebradero de cabeza para Red Bull en las pruebas de choque de la FIA, porque es que no las pasaba. Y realmente la intención de la FIA es sabes que está el morro del monoplaza. Bueno, voy a intentar buscar una foto que no sé si encontraré, porque claro, no las tengo preparadas, pero puede ser que encuentre algo. Esto vamos a... ¿dónde está? Esto lo voy a cerrar de momento y vamos a buscar la imagen, que no sé si la voy a encontrar, de algún monoplaza de la era híbrida, porque la mayoría son con los morros bajos. Bueno, este mismo me sirve, el que he puesto en la portada anterior. Bueno, ¿dónde se ha ido esto? Bueno, no te enfades. Vale, ya lo tengo ahí. Vamos a ver ahora. Bueno, aquí lo tienes, el monoplaza, el morro bajo. Como te estaba diciendo, Juan, sabes que por la parte un poco más adelante de donde están los brazos de suspensión anclados, hay una... es donde normalmente se engancha la nariz del monoplaza, lo que es la parte del morro y donde va sujeto el alerón, la bigotera. Entonces, esa zona, la FIA exige que tenga una altura mínima, o se exigía que tuviera una altura mínima. Ahora con el halo eso se va a ir cambiando. De hecho, el monoplaza del año que viene ya es bastante más bajito en esa zona, porque el halo ya puede hacer esa función también bastante bien. Antes los monoplazas, durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013, se les permitió llevar el morro alto. Si recordáis, tenían el túnel ese abierto, normalmente tenían como una boca muy grande abierta en la parte delantera, y para permitir el aire inferior. Bueno, pues con los monoplazas de 2014 la FIA quería intentar dos cosas. Una, seguir teniendo la seguridad con eso, como se tenía con esos coches, de que no iba a haber en un choque frontal entre dos monoplazas, no se iba a subir uno de ellos por encima del otro. Y la segunda cuestión era aerodinámica. La FIA quería impedir que los equipos aprovecharan aerodinámicamente el flujo inferior que viaja por el morro. ¿Cómo se aprovechaba eso aerodinámicamente? Bueno, pues si yo acelero el flujo inferior que viaja por el morro en ese túnel y con los soportes del alerón cerrando, lo que genero es, digamos que estrangulo un poquito el flujo de aire. Al estrangular ese flujo de aire que viaja por la parte inferior, el flujo llamado aguas abajo del morro, consigo acelerarlo. Si lo acelero, la presión baja. Si la presión baja, toda fuerza que genere en el alerón va a ser más eficaz, porque no me va a contrarrestar tanto la presión del aire que viaja por debajo del morro, no me va a contrarrestar la fuerza que me está haciendo el alerón. Sin embargo, si yo no consigo disminuir esa presión, parte de la fuerza del alerón se va a emplear, o de la fuerza que genera el alerón, se va a emplear en vencer esa resistencia que me está ofreciendo el aire. La FIA quiso impedir ese uso, ¿no? Pues como siempre, la FIA, pues para intentar que los coches no se vayan de madre. Entonces los equipos, bueno, pues tuvieron que cambiar, que por eso se inventaron las famosas capas, esas que se le han colocado a los coches. Por eso se inventaron otra serie de soportes, otro tipo de soporte, etcétera, y para intentar también rebajar esa presión inferior del morro. Así que en realidad el objetivo de la FIA cuando puso los morros bajos estos, que parece así como si fuera una nariz así más inclinado, fue precisamente esa. La intención principal era más aerodinámica que de seguridad. La seguridad la daba, bueno, el hecho de que el morro es más largo obligó a que se retrasara el eje delantero, pero que el cockpit tuviera el mismo tamaño y que las piernas del piloto, que están detrás de una zona donde está el SDACT en esta fotografía,
que es ese hueco que está justo debajo del 77 de botas. Bueno, pues ahí, por esa zona más o menos, está la bulkhead, que es la zona donde se colocan los depósitos de líquido de freno, donde está la suspensión delantera anclada a partir de ahí hacia adelante, y detrás del bulkhead está lo que son los pedales y las piernas del piloto. Entonces esa zona se exige que sea impenetrable, y los morros se colocaron más bajos, pues para intentar que el monoplaza no se subiera encima. Claro, con los morros más bajos era más difícil hacerlo. ¿Qué se hizo? Aumentar las superficies y sobre todo alargarlas para eso. Ahora con el halo ya, pues eso, digamos que ese peligro ya es menor, bastante menor. Aunque el halo no está diseñado específicamente para eso. Voy a encender un poquito la luz, que parece que está esto un poco oscuro. Aunque el halo no está específicamente diseñado para eso, sí puede evitar ese tipo de golpes. Realmente, en realidad, si recuerdo ahora, intento recordar, creo que en el año 2010 fue, o sí, en el año 2010 me parece, cuando a Michael Schumacher en el Gran Premio de Abu Dhabi se le subieron encima del morro, y era con un morro alto, aunque no eran los morros tan altos como llegaron a ser en 2012 y 2013, pero vamos, sí, el objetivo de la FIA es, siempre piensa que cuando la FIA cambia la fisonomía de un vehículo es porque la FIA persigue un objetivo principal de restringir un poco aerodinámicamente esos vehículos y evitar que los vehículos viajen a velocidades muy poco recomendables, por decirlo así. Y por otro lado, la segunda cuestión suele ser de seguridad, que viene aparejada también a la menor velocidad a la que es capaz de viajar el vehículo, y también pues a la búsqueda de mejoras de la seguridad del piloto que va en el interior del vehículo. Así que en ese aspecto ese es el objetivo primordial de la FIA, es la seguridad, aunque ya digo que sobre todo digamos que es objetivo importante, pero el principal es frenar la velocidad a la que los vehículos viajan en un circuito. De nada, Juan, de nada. Y bueno, pues hasta aquí ya sí me tengo que marchar, chicos. Hasta aquí lo que se daba, como se suele decir. Y mañana, si puedo, pues comentar también la clasificación y los libres 3 si hay algo interesante. Y si tengo tiempo, pues a lo mejor hago también otro Twitch. Así que estad atentos los que me seguís en Twitter, porque es posible que mañana haga otro Twitch también en directo, como hoy. El domingo va a ser imposible, pero el mañana sábado es probable. Así que nada, muchísimas gracias a todos los que habéis venido hoy, que habéis sido bastantes más de los habituales. y nada, ya haré otro tweet también más adelante, ya digo, con Charlie, sobre las reglas de 2022, en las que trataremos de aclarar todo lo que va a suceder el año que viene. Aunque no lo sepamos seguro, pero bueno, se puede aclarar los conceptos básicos. Así que lo mismo digo. Muchísimas gracias, chicos, por seguirme. Muchísimas gracias a los que os suscribís al canal de YouTube. Que por cierto, lo voy a poner aquí en la... Vamos a ponerlo. Un segundito. Que como el enlace lo tuve que poner hace poco, lo copiamos y ya está. Aquí, copiar. Os lo pongo en el chat y así lo compartí. Y ahí tenéis más vídeos sobre técnica automovilística, aeronáutica, historia también, un poquito de historia también que me gusta, de lo que es automoción, de los inventos de ingeniería. Y nada, de nuevo me repito mucho, pero es verdad que de verdad que muchísimas gracias, que a mí me hace mucho el hecho de que os gusten este tipo de temas, porque a mí me apasiona. Y nada, nos vemos en el próximo directo y nos vemos por YouTube cuando vaya publicando nuevos vídeos. Chao.